Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Buenos días todavía. ¿Cómo están? ¿Escuchan bien allá atrás? Sí se escucha bien, muy bien, qué bueno. Vamos a ver si va a haber un retornito ahí en el audio, cómo nos... Gracias al Señor por tenernos esta mañana entre ustedes, entre nosotros. Gracias al Señor, sí, sobre todo por las personas. Recuerden que esta no es la iglesia, pues este local, esta casa vieja de Laureles, esta no es la iglesia eres tú y somos todos nosotros. Y gracias al Señor que nos permite estar aquí en medio de su pueblo, de la iglesia. Vamos a aguantar un momentico ese retornito a ver que lo terminan de cuadrar y que el Señor nos ayude. Ya tú, de pronto sí has escuchado decir a la pregunta, oye, ¿tú crees que eres hijo de Dios? No sé si es la experiencia de la mayoría de nosotros, pero muchos de nosotros muy naturalmente respondemos a esa pregunta, sí, claro, yo soy hijo de Dios. Y uno le hace esa pregunta a cualquier persona y la respuesta sin ningún problema es claro que sí, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué no habría de ser hijo de Dios? Y pues la verdad uno no tiene mucho la impresión de que la persona tenga la experiencia que tiene un hijo de Dios. Y sobre todo, hermanos, tristemente, esto es lo peor, uno no ve en esa persona el asombro que provoca hacerse consciente de que somos hijos de Dios. Uno ve a las personas diciendo, obvio que yo soy hijo de Dios, pues porque, pues si tú dices que yo no soy hijo de Dios, me parece muy irrespetuoso y muy chocante, y tú por qué eres así. Es más, simplemente yo soy hijo de Dios como porque todos lo somos. Y si alguien se siente como muy exclusivo en esa vocación, pues está muy equivocado. Bueno, esa es la lectura que a veces el mundo hace de esta preciosa relación filial y paterna de Dios hacia nosotros. Y la verdad, aún para nosotros los cristianos, así como en la cultura, ser hijo de Dios se trivializa, se convierte en algo que realmente no tiene tanto peso ni significa, obvio que no es hijo de Dios. Sí, bien, pues sí, claro, eso costó la sangre de Jesús, pero yo soy hijo de Dios. Y ya no nos acompaña, hermanos, el asombro y la alegría que en otros tiempos sí caracterizó a quienes escucharon. Hijos de Dios, hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pues bueno, hermanitos y hermanas, yo estuve investigando qué sería lo que pasó, porque es que nosotros y esta generación, digamos nuestra época, ¿por qué entiende tan fácil que todos somos hijos de Dios? Estuve investigando un poquito sobre eso y de pronto ustedes han escuchado hablar sobre el doctor R.C. Sproul, es un hombre que nosotros apreciamos mucho en muchos sentidos y pude encontrar una respuesta que él da a esto que yo estoy tratando de decir. ¿Por qué para el hombre moderno es tan natural decir si yo soy hijo de Dios? Entonces él se remonta al siglo XIX
y empieza a hacer una reflexión acerca de la teología liberal. En el siglo XIX empezó a haber un gran interés por la reflexión, por el estudio de otras religiones. Las posibilidades de viajar a otros continentes, a otras partes del mundo, se abrió para todos, para muchos, aún en esa época, no como hoy, pero un poco más por lo menos. Y entonces los académicos y los intelectuales se interesaron por decir qué es lo que piensa el hinduismo, qué es lo que piensa el budismo, qué es lo que creen las religiones, digamos, de los indígenas. Y empezó a surgir una disciplina académica que se denomina la religión comparada. Eso arrojó resultados, y uno de los resultados, como menciona R.C. Sproul, uno de los resultados fue un libro muy importante de un teólogo alemán que decía más o menos lo siguiente. Después de él hacer toda esa comparación entre religiones, él decía: la característica esencial del cristianismo es que él nos ayuda a entender la paternidad universal de Dios, es decir, Dios es Padre de todos los hombres. En segundo lugar, él decía, otra característica del cristianismo es que él enseña la hermandad universal de todos los hombres. Esa es la característica esencial. Pues ya te darás cuenta entonces por qué es que de alguna forma súbita empezamos a pensar, no sabemos por qué, no tenemos ninguna justificación y ninguna razón, pero somos hijos de Dios. Porque básicamente eso es lo que enseña el cristianismo, según ese teólogo alemán, que pues seguro estaba muy equivocado. Eso no es el testimonio de la Biblia. La Biblia no habla de la paternidad universal de Dios en esos términos, y en un sentido tampoco habla de la hermandad universal de todos los hombres, de todos los creyentes, sí. Pero yo no quiero que tú te pierdas de ese asombro, de volver a alegrarte al pensar en esta mañana, ya casi en esta tarde, la maravilla de que somos hijos de Dios, de que Dios es nuestro Padre. Entonces, dentro de esta pequeñita serie que vamos a tener estas próximas semanas, los privilegios de nuestra unión con Cristo. Ya llevamos dos predicaciones tratando de meternos un poquito, profundizar en eso, y hoy vamos a hablar muy especialmente de uno de esos privilegios, al estar unidos al Hijo de Dios. ¿Cuál? Que ahora nosotros hemos disfrutado y disfrutamos de la adopción. Todos los creyentes en Jesucristo. Bueno, vamos a leer varios versos, varios capítulos, varios libros de la Biblia, porque recuerden, estas son como unas meditaciones que estamos haciendo. Así que por favor, en primer lugar, abre Efesios capítulo 1. Y leemos la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué? Gracias. Porque Dios nos escogió, ¿cómo? Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿En quién? Muy bien. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad,
según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas, ¿cómo? En Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados ¿en quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Hermanos, si tienes de pronto el celular prendido o no lo has puesto en silencio, te pido si por favor lo puedes poner en silencio. Y vamos a concentrarnos a orar. Todos nosotros, cada uno de nosotros, está delante del Señor que nos creó, que nos hizo. Y estamos aquí para escuchar su palabra, para rogarle y suplicarle que nos ayude a entenderla. Habla ahí con tu Señor. Padre nuestro, tú sabes todas las dificultades que nosotros tenemos, Señor, para escuchar y entender y ser arraigados en la verdad. Hay tantos impedimentos, tantas trabas, Señor. Nuestro propio corazón, nuestras durezas, nuestros amantes, las cosas que han hecho paulatinamente que nuestro corazón se endurezca. Pero Señor, tú puedes con todo eso. Tú puedes superar todas esas cosas. Nosotros no venimos en esta mañana a este lugar como justos que vienen a escuchar tu palabra. Nosotros venimos como pobres en espíritu, como necesitados de ti. Y nos sentamos, Señor, a tus pies, humildemente, deseando, como lo decía Santiago, reciban humildemente la palabra de verdad. Esa es la disposición que todos nosotros queremos, Señor, en el corazón, humildad. Y Padre, gracias por usarme a mí, pues tú sabes usar a un hombre como yo. Gracias. Que bendito sea tu nombre, por siempre y siempre, siempre, Señor. Amén. Bien, hermanos, ojalá puedas tener tu Biblia abierta, o si tienes el celular ahí en ese fragmento de Efesios, consérvala abierta porque vamos a tratar de meditar en la palabra de Dios. Esa es la idea. Si te das cuenta, se abre la carta a los Efesios con una doxología. ¿Qué es esa palabra tan rara de doxología? Con una alabanza a Dios, exactamente, muy bien. Esa alabanza va particularmente desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Ahí lo puedes señalar de una vez. Miren, hermanos, ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? Fue escrito en el idioma griego. Y las personas que se dedican a estudiar el griego y a estudiar el Nuevo Testamento directamente del griego, dicen que esta parte de la Biblia, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es inusual. ¿Por qué? Porque en el griego se ve como una sola oración, toda ella completa, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Hermanos, es como si los usos convencionales del lenguaje fueran insuficientes para expresar las riquezas de la gracia de Dios. Se desborda el lenguaje cuando Pablo intenta comunicar lo que se nos ha dado en Cristo Jesús.
no sabe qué decir. Entonces como que todo tiene que convertirlo en una sola oración y en una gran alabanza. No sabe qué hacer con tanta admiración y con tanto asombro. Esta doxología es el resultado de decir en palabras lo que las trasciende. ¿Qué? La gloria de Dios manifestada en el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo, tú puedes imaginar a Pablo mientras lees estos versículos sobrecogido, asombrado. ¿Por qué? Por Dios y por su plan que se le ha venido revelando paulatinamente a su vida. Lo único que puede hacer Pablo es abrir la carta adorando y alabando a Dios. Así le quede como grande esa tarea. Pero es lo que él hace. Y le pido a alguien que por favor lea nuevamente el versículo 3 hasta el versículo 6. Y si vas a hacer tú, vas a leerlo con voz fuerte para que todos nosotros podamos escuchar. Efesios 1, 3 al 6. Por favor, ¿quién lo hace? Gracias, Hans. Una vez más. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, aquí en esta partecita, versículo 3, hace una declaración general del motivo por el cual Dios es bendito. Y por qué además Él debe ser bendecido por todas las personas que lo amamos a Él. ¿Cuál es la razón, según el apóstol Pablo? ¿Por qué Dios ha de ser bendito? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En qué? Oh, pues no puedes olvidar esa partecita. En Cristo Jesús. Bueno, entonces vamos por partecitas a ver si logramos entender un poquito mejor esta doxología. Benditos, bendecidos con toda bendición. Cuando tú lees esa partecita, uno tiene la impresión de que bendecidos con toda bendición es la descripción de una serie de privilegios, una serie de dones que Dios nos ha dado a nosotros. Y si tú miras el texto, te das cuenta de la cantidad de privilegios que el creyente tiene por estar unido a Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Sí los notaron? Y bueno, lo que vamos a decir es que, claro que sí menciona esas cosas, sí incluye esas cosas que el apóstol Pablo está mencionando. Pero hermanos y amigos, no se trata de ser bendecido con todas las bendiciones. Lo que el texto está tratando de decir es que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición. Y eso es distinto. Pues parece lo mismo, pero es distinto. A ver, a causa de la posición en la que ahora te han puesto, ¿en quién estás? Por favor, recuerda eso. A causa de la posición en la que ahora te han puesto, tú puedes estar seguro de una gran serie de beneficios por lo que se ha hecho por ti al darte ese lugar que, pues por supuesto, ninguno de nosotros merecía, hermanos. Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Mira, en palabras de Samuel Pérez Millos, que él lo dice de una manera muy linda, y lo cito textualmente a continuación. Escucha lo que él dice. Dios nos está dando toda bendición. Es decir, no se trata de todas las cosas, sino de la plenitud suprema de lo que significa bendición. La bendición suprema es la donación divina de Cristo mismo, que el Padre envió al mundo. Ser benditos con toda bendición es heredar el lugar de la plenitud de ser benditos de Dios, ser puestos en ese lugar como benditos. Por eso es que él adora a Dios. Y por eso es que dice, Dios debe ser bendito, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando tú piensas en ser cristiano
y lo privilegiado que eres por ser cristiano, ser cristiana, ¿en qué piensas? Tal vez puedes pensar en el perdón de mis pecados, es decir, que a uno se le perdonen los pecados, es muy importante. ¿Quién no quiere ser perdonado? Puedes pensar que tal vez a eso se reduce la bendición y el privilegio de ser cristiano, o tal vez la transformación sobrenatural de tu vida, porque cualquier cristiano sí va a ser cambiado, invariablemente lo va a hacer. O tal vez piensas, como muchos pueden pensar en este momento, que ser cristiano es que te vaya bien económicamente, en prosperidad, entonces más o menos eso es lo que se persigue al ser cristiano, o simplemente tener un lugar en el cielo después de que se muera. Pues bueno, la idea es que esas cosas que bueno, pueden ser importantes, algunas de ellas interesantes, las dejemos a un lado para que nos quedemos con esto en nuestra mente. ¿Cuál es el don y el privilegio mayor que se nos ha dado, hermanos, por ser cristianos? Lo más excelente y sublime es que se te ha dado al amado del Padre y se te ha colocado en Él y en lo que Él es para Dios mismo, con toda la admiración que el Padre siente por el Hijo desde el siglo, desde la eternidad y hasta el siglo. Y tú, una criatura sencilla como nosotros, no, nosotros que nos quedó una gripa aquí o nos doblamos en una piedrita aquí afuera y nos fracturamos, ¿cómo es que uno que es polvo es injertado? Como lo muestra la ilustración, es injertado en la vid, para que esa vid nos dé todo lo que ella puede proporcionarnos, su vigor, su vitalidad. Nada es tan especial como eso. Y este texto lo aclara en Cristo. ¿Cuántas veces apareció la preposición en Cristo o la preposición en antes de referirse al nombre de Cristo? ¿Cuántas les apareció? ¿Varias o no? 3, 4, muy bien. 7, muy bien. Bien, vayan a su casa y cojan varias versiones de la Biblia y se van a dar cuenta que aparece más de 20 veces esa preposición antes de mencionar el nombre de Cristo. En Cristo, en Él, en el amado, en Cristo, en Él, en Él, en Él, en Él, en Él, en Él. ¿Ustedes creen que Pablo como que, no sé, tomó mucho café, y entonces como que le estaba dictando al escriba, si alguien así estaba haciendo, o si él mismo lo estaba escribiendo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el hombre estaba como aceleradito, entonces en Cristo, en Cristo, en Cristo? O tal vez él te está diciendo algo que es importante que atiendas. Porque Pablo está diciendo insistentemente a sus lectores que todo esto es, ¿cómo? Hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es que el Padre es bendito y digno de reconocerlo como tal, porque Él quiso darnos la posición más privilegiada que podría otorgar a los hombres: unirnos a Jesucristo y en Jesucristo disfrutar de todas sus riquezas. Si tienes ahí la Biblia abierta y lees un poco más detenidamente, notarás algo que es muy interesante. El Padre a ninguno de sus hijos, a ningún cristiano, a ningún creyente, el Padre no le ha dado absolutamente nada a nadie que esté por fuera de nuestra unión con Cristo. Nada, o sea, tú no vas a recibir absolutamente nada en la vida por fuera de esa unión. Es decir, cuando Pablo nos hace pensar en un tiempo tan extraño para nosotros, dice que antes de la fundación del mundo, ¿vieron este texto? Que nos escogió antes de la fundación del mundo. Y no, Pablo, pero deja el vuelo, ¿qué es eso tan complicado? Vení un poquito más para acá. No, él nos hace pensar en ese tiempo y dice que el Padre decidió escoger a una inmensa multitud que configuraría a su pueblo, a quienes Él amaría y se revelaría de forma especial. Él escoge a un hombre, escoge a una mujer, pero en la eternidad el Padre escoge a esa persona. ¿En quién? Y por fuera de Cristo no hay escogencia, no hay elección. Es en el Hijo que el Padre quiere y decide hacer lo que Él hace. Pero si tú ves ahí en el texto, te vas a dar cuenta que para ser santo y sin mancha delante de Dios, nosotros debemos ¿qué? Estar ¿qué? En Cristo.
Nada se puede alcanzar delante de Dios por fuera de esa posición, ese lugar que Él nos dio. Si tú ves que el texto habla de la redención, del perdón de nuestros pecados, de la herencia y todo eso relacionado con nuestra unión con Jesucristo. Entonces, otra vez vamos al versículo 5 y dice: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. ¿Qué te parece eso? Tal vez no nos causa mucho asombro la verdad, ¿o qué? Pues puede ser que la verdad sí, no nos causa tanto asombro. Pero hermanos, esto que Pablo está diciendo es asombroso. Seres humanos como nosotros, una persona tan difícil como tú, tan difícil como yo, una persona tan enredada, porque nosotros somos muy enredados, tan complicados. ¿Y cómo es que Dios dice que Él escoge a esas personas en su amor, y esa escogencia tiene el propósito de convertirlos en sus hijos, sus hijas? Que ellos disfruten de la adopción que Dios ha venido a traer a nuestro mundo. Alcanzar una posición tan privilegiada, de tanta dignidad y de altura, como es la de tener a Dios por Padre. Ay, hermanos, Pablo está asombrado. ¿Cómo es posible que ahora podamos llamar a Dios y que podamos relacionarnos con Él como si fuera Padre nuestro, nuestro papá? Aquí en Efesios capítulo 1 nosotros solamente podemos ver como cierta descripción de lo que heredamos al estar unidos a Cristo Jesús, pero yo quiero mencionar otros dos pasajes más para tratar de seguir reflexionando en esto. Primero, quiero mostrarles que el asombro no solamente es de Pablo, porque uno puede pensar, es que Pablo es un tipo como muy trascendentalista, y Pablo ve estas cosas y las lleva para allá a unas alturas impresionantes, pero de pronto el asombro por la paternidad de Dios no era común de los otros apóstoles. Posiblemente para ellos sí era más normal eso, pero les invito a que vayan a Primera de Juan capítulo 3, por favor. Primera de Juan capítulo 3. Y dice ahora el apóstol Juan: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Así es como se debe leer este versículo. Este versículo no se puede leer para que no se distorsione y para que no se pierda el... Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos, para que sepa. No. Juan está admirado. Él comparte el mismo asombro apostólico que Pablo. Fíjense, es lo que le está diciendo. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y la insistencia de Juan es la siguiente: fíjense, atiendan, presten especial atención al amor que Dios nos ha mostrado al constituirse en Padre nuestro. Y entonces la pregunta que hacemos es: ¿por qué ellos están tan asombrados? Pero ¿por qué nosotros no lo estamos? ¿Por qué el hombre moderno no está asombrado al ver que la Biblia dice que Dios se ha hecho nuestro Padre?
de los creyentes en Jesucristo. ¿Por qué Juan? ¿Por qué Pablo están así? ¿Por qué será? ¿Ah? Bueno, hermanos, voy a compartirles algunas cositas a ver si nos ayudan un poquito. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sí ha ocurrido un cambio con relación a la paternidad de Dios. En ese tránsito de las páginas del Antiguo Testamento hasta movernos al Nuevo Testamento sí pasó algo con relación a eso. En el Antiguo Testamento ustedes han visto, han leído en los rebaños, en la academia y en sus estudios, en sus reflexiones familiares, como ustedes lo hagan, hermanos. Ustedes han leído en el Antiguo Testamento que en algunas ocasiones, aquí un poquito, allá otro poquito, acá un poquitico, hace mención de una idea de ese tipo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Faraón a través de Moisés: deja ir a mi hijo, a mi primogénito, para que me sirva. Esa es la expresión de Dios al Faraón que tenía cautivo a su pueblo Israel. Deja ir a mi hijo, es lo que dice. Entonces, por ahí está la idea, ¿cierto? ¿Cuál idea? Dios es como el Padre de Israel. Interesante. Otro texto muy lindo, Salmo 103. ¿Lo recuerdan? Mira lo que dice el versículo 13 y 14. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. ¿Se acuerda de qué? De que somos polvo. Y tal vez hay otra referencia, algo parecido a eso, hermanos, pero hay que decir lo siguiente. En el Antiguo Testamento, el énfasis más claro, más evidente para todos los que leemos el Antiguo Testamento es la majestad de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios. Claro que también el amor de Dios por su pueblo, claro que también se manifiesta de muchas maneras. Eso es verdad. Pero no necesariamente es tan claro como aparece en el Nuevo Testamento. Miren, es probable que Juan, y tal vez quizá Pablo también, fue formado y fue educado mientras era un niño, como eran educados y formados los niños en esa época. A ellos se les enseñaba las formas apropiadas en las que uno debía dirigirse a Dios. Y ninguna de ellas correspondía a la palabra Padre. No era así como ocurría dentro de esa tradición. Pero Juan, llegado el tiempo en el que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llegó el día en que Juan empezó a escuchar algo increíble. Juan es llamado por Jesucristo para que sea apóstol de él. Y un día Juan empieza a escuchar de Jesús: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y como que, ay, pero ¿cómo así? Es como muy confianzudo, ¿no? Ay, bueno, pero no, es Jesús, Él es el maestro, Él el que nos está enseñando. Y otra vez Juan escuchando a Jesús, como ustedes por ejemplo lo pueden ver en el Sermón del Monte. El Padre tiene cuidado de ustedes. El Padre cómo les va a dar una piedra y les va a dar una serpiente. El Padre, y como que, pero decirle de otra forma. No, Padre. Y Jesús en todas sus oraciones, menos en una, se dirigía a Dios como mi Padre. Padre mío, Padre, mi Padre. Pero resulta que llega un momento en el que Juan empieza a escuchar que Jesús empieza a decir: es que mi Padre no solamente es mi Padre, sino también ¿qué? Padre de ustedes. Y yo les digo que yo no solamente voy a ir a rogar por ustedes, porque el Padre mismo les ama. Y empieza a ensancharse una nueva comprensión de cómo Dios quiere ser entendido por el cristiano, de cómo Dios quiere que nosotros lo interpretemos a Él y nos acerquemos a Él. ¿Ustedes creen que Dios es santo o no? El Dios
que aparece en las páginas del Antiguo Testamento es santo. El Dios del Nuevo Testamento es santo. Oh, pues, ¿cierto? Claro que sí. Y este Dios que es completamente santo y puro e íntegro e intachable, hermanos, ahora ha venido a convertirse para su pueblo y para sus hijos e hijas en Padre, 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 Padre nuestro, Padre mío. Y entonces, ¿qué le pasa a Juan? En serio. Y cuando escribe su primera carta, posiblemente ya siendo un hombre mayor, les dice: hermanos, por favor, fíjense en el amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. ¿Tú te imaginas lo que debe representar para un ser humano, para un hombre y una mujer, entender que Dios es su Padre? ¿Tú te imaginas cómo eso cambiaría nuestro corazón desde adentro, solamente viviendo y encarando la vida, todos los chicharrones que ya tiene y decidiendo lo que tenemos que decidir en la vida cotidiana, y estoy enfermo o tengo que mirar esto, todos esos problemas que tenemos, pero con la conciencia de que yo tengo un Padre y es Dios? ¿Tú te imaginas cómo eso nos cambiaría? ¿Tú te imaginarías ser partícipe de este asombro apostólico, aunque no seas apóstol? Porque ¿cómo que Dios es mi papá? ¿Cómo así? Dios es mi papá. No puedo creer eso, pero lo es. El llamado de Juan es: fíjate, atiende, no descuides esa lectura de lo que Él es para quienes están unidos a su Hijo Jesucristo. Este texto de Primera de Juan tampoco nos ayuda mucho necesariamente a ver qué significa eso, qué significa que seamos hijos de Dios. Y ustedes y yo la vamos a pasar en la vida cristiana, si tenemos 3 días de vida, si tenemos 30 años de vida, nuestra vida cristiana va a ser eso, va a ser en un sentido entender qué significa que somos hijos y que Dios sea nuestro Padre. Pero yo quiero por lo menos encontrar alguna aplicación sencillita a la belleza de este privilegio de la adopción. Entonces vamos ahí sí a Romanos capítulo 8, otro minutico más. Romanos capítulo 8, este famosísimo texto de la Biblia. Capítulo 8, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, una vez más: pues ustedes, ¿quiénes? Cierto, los creyentes de Roma y los creyentes de Medellín, en este caso los creyentes del Redil Laureles, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, ¿cómo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amén. Pregunta: ¿tienes miedo? ¿Tienes temor estos días? ¿Tienes los dedos más peladitos de lo normal? Aquí. O las uñas más deformadas de lo normal. ¿Estás viendo muchas noticias estos días? 8 minutos 30 o esas cosas. ¿Ustedes tienen temor? Hermanas, hermanos, ¿tienen miedo? Si piensas en las finanzas de la casa y
y te da miedo. Si piensas en la salud de tu familia y te da miedo. Si piensas en la situación del país y puedes interpretarla como muy hostil y te da miedo. Si hoy tienes miedo, el recurso que Dios te dio para que no estés esclavizado más al miedo es ¿cuál? Dios quiere insistirte en su adopción. Hemos recibido la conciencia, la verdad, la realidad de que somos hijos de Dios, y esa conciencia o ese espíritu de que somos hijos de Dios se nos ha otorgado para no ser más esclavos del miedo. Y si tú te pones a pensar, tu hija y tu hijo están enfermos, o la situación económica no está nada bien, y recuerdas que tienes a Dios por Padre, a Dios por Padre, la intención y el propósito es que esa conciencia disipe. Luche y combata contra ese miedo que se apodera de nosotros y nos paraliza y no nos deja avanzar, ser hijos. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero ¿a ustedes no les parece que es espectacular cuando uno está inseguro por alguna situación en la vida y el papá y la mamá le afirman a uno el amor, le afirman a uno la berraquera, el ímpetu, la fuerza para salir adelante? No te preocupes, hijo, algo vamos a hacer. Aquí estoy yo, aquí estás conmigo. Si algo te falta, yo vendo la casa, vendo esto, vendo lo que sea, pero vamos para adelante. El temor continúa, persevera. ¿Tú sigues ahí como entraste? Jamás quedamos igual. Y eso es lo que Dios quiere que tú tengas, mi hermano, esa conciencia. El espíritu de adopción es esa conciencia que te está declarando eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios mismo te está recordando junto con esa conciencia, si lo eres, no temas, si eres hijo, si eres hija de Dios. Ánimo ahí. Yo creo que si es una verdad y si es una realidad que nosotros podemos llegar a tener la siguiente convicción. Yo creo que para mí es posible entender a Dios como Padre porque mi papá fue lo peorcito. Mi papá fue muy regular y entonces seguramente yo no voy a ser capaz de entender a Dios como Padre. O tú puedes decir, yo nunca tuve un padre, entonces tampoco voy a poder entender cómo Dios es Padre mío. O de pronto tú puedes decir, no, yo tuve un padre tan excelente, tan maravilloso, que yo creo que desde que yo conserve la imagen de mi papá, cuando pienso en Dios, con eso basta. Ay, hermanos, ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Dios es capaz de hacerte saber cómo Él es tu Padre, aunque sea por contraste, si tuviste un mal padre. Y Él puede mostrarte cómo es Él, distinto, fiel, perdonador y compasivo, presente en la vida de sus hijos, como posiblemente no fue para ti. Pero digamos, tú no tuviste a papá, Dios es capaz, sobradamente, de alumbrarte, de iluminarte y ayudarte a ver que Él es. Cualquier referente que uno pueda llegar a desear a tener de padre brota de Él, de Dios. Y si tuviste un papá muy bueno, muy especial, muy lindo, te aseguro lo siguiente: Dios va a superar por mucho tiempo, por muchos kilómetros, la idea que tienes acerca de Él. Dios nos ha hecho sus hijos, hermanos. Nosotros somos en verdad hijos suyos, somos hijos propios.
tan hijos como lo es Jesucristo mismo. Recuerden, no es exactamente lo mismo porque Jesucristo es el unigénito del Padre, Dios el Hijo, cuya relación con el Padre existe desde los siglos de los siglos. En ese sentido, nuestra relación con Él es distinta. Pero sí, hermanos, nuestra relación filial con el Padre inicia en la adopción, cuando Él decide incorporarme a su familia, porque recuerden que la Biblia nos describía a nosotros, los que no confiábamos en Jesucristo en una época de nuestra vida, como hijos de ¿qué? Hijos de ira. Eran hijos de ira. Y eso es lo que es el ser humano hoy, hombre o mujer, por más tierno que sea, por más querido que sea, por más buena gente que sea. Si esa persona no está en Cristo, es hijo de ira. Pero el Padre nos saca de esa condición, ¿de qué? De huérfanos, sin Dios en el mundo, sin Padre en el mundo, y nos saca de esa condición para hacernos suyos. Nuestra relación filial con el Padre inicia el día de nuestra adopción. Es decir, hermanos, cuando el amor de Dios hacia personas sin parentesco natural con Él son incorporados a su gran familia, para que Jesucristo no sea el único hermano, sino que hayan muchos hermanos y Él sea nuestro hermano mayor, el primogénito, el unigénito, y que en Él, ¿saben qué le pasa a los hermanos menores de Jesucristo? Van a recibir junto con Él todas las cosas. Este hermano mayor que nosotros tenemos, amado por el Padre, este hermano mayor que nosotros tenemos no tuvo ningún problema en repartir lo suyo con todos los demás. Y por eso Pablo dice, nosotros somos coherederos juntamente con Él. Nada se guardó el Hijo para sí, sino para dárnoslo todo a nosotros que estamos en Él. Hermanos, finalmente yo quiero leerles lo que nuestros hermanos en el pasado. Imagínate, esto que te voy a leer es un documento de 1689. Es más o menos viejito, ¿no? ¿Alguno estaba vivo en 1689? Levante la mano para asustarnos y salir corriendo. 1689, hermanos como nosotros, hombres y mujeres con sus problemas, con sus desafíos, con que está muy frío el clima, con que se nos acabó la cosecha, con que la crisis económica aquí y allá, esos hermanitos que son como nosotros, peregrinos en este mundo, que andan con sus ojos puestos en su Salvador, esos hermanos escribieron lo siguiente, y ahí te va. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor a éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar, Abba, Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un Padre. Nunca serán desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Amén. Eso confesamos nosotros hoy también, junto con ellos. Esa es la confesión de fe bautista de Londres de 1689. Bautistas como nosotros. O bueno, eso es lo que yo creo. Hermanos, como toda esta maravilla a uno lo abruma y lo sobrecoge y uno no sabe ni qué hacer. A veces como que lo más fácil que hacer es como olvidarlo. Por eso es como tan grande, a veces como tan denso. Uno, ay, no, quedémonos con que yo soy hijo y ya. No, necesitamos entender. Necesitamos reflexionar, necesitamos, como Juan nos dice, quédate ahí, fíjate, mira, atiende. Necesitamos del Señor, necesitamos de su Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, para poder disfrutar de esta belleza y poder ahuyentar el miedo y poder recibir todo lo maravilloso de ser hijos de Dios. ¿Oramos o qué? Yo creo que sí.
Yo creo que lo necesitamos. Entonces tú en este momento quedas completamente sola y solo delante del Señor, porque te pido el favor, no interrumpas a quien tienes a tu lado. Estamos solos delante del Señor, cada uno de nosotros, para suplicar y para rogar. Habla con tu Padre, hermana. Hermano, habla con tu Padre. No tengas temor de acercarte a Él. Él ya quitó todas las barreras. Él ya quitó los obstáculos para que tú entres confiadamente al trono de la gracia y halles lo que necesitas en tu Padre, que te ama, que nunca te abandonará, que te corregirá y te disciplinará si es necesario, pero que nunca, nunca dejará de ser tu Padre. Habla con tu Padre, con tu Dios. Padre nuestro, ¿cómo nos ayudas en esta tarde a ser sacados de la religiosidad? ¿Cómo nos ayudas en esta tarde, Señor, a ser sacados de la irreligiosidad? ¿Cómo ayudas esta tarde, Señor, a las mujeres que han llegado esta tarde, los hombres que han llegado esta tarde y que se resisten a ti y que se resisten a tu Hijo Jesucristo? ¿Cómo tú les ayudas a ellos, Señor? Padre, ¿cómo no les tienes en cuenta eso y abres sus corazones y abres sus mentes para que vean la maravilla de tu Hijo Jesucristo? Padre, ¿cómo tú nos ayudas? Ayúdanos. Yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo que les pasa a los hermanos de Galacia, a los mismos hermanos de Roma, a los mismos hermanos a los que Juan escribe. Nosotros, Señor, somos olvidadizos de que tú eres nuestro Padre, de que tú nos has adoptado, de que hoy, Señor, podemos tener la confianza de que no somos hijos de Peranito ni de Menganito. Somos hijos de Dios. Y nuestro Padre no es un viejo gruñón, inestable en sus emociones, volátil, irascible, abandonante o simplemente complaciente y descuidado. No, Señor, tú no eres así, tú eres santísimo y purísimo y eres compasivo hasta lo sumo con tus hijos y tus hijas. Pero ¿cómo nos ayudas, Padre, a ser arraigados en este privilegio de estar unidos con Cristo Jesús? Yo te suplico, por el poder que tu Santo Espíritu sí tiene en medio de nosotros en esta tarde, ayúdanos, Señor, a verte, ayúdanos a verte. Padre nuestro, ayúdanos, por favor. Te lo suplico, Señor, ayúdanos, te lo suplicamos juntos. Te suplicamos juntos por nuestro hermano que está a nuestro lado, por la hermana que está a nuestro lado, para que ella y él también puedan recibir la gracia de ser iluminados y poderte entender y poderte ver, Padre, que tú, Señor, has querido convertirte en nuestro Padre, nos has hecho en tus hijos, al entregar a tu Hijo Jesucristo para el perdón nuestro. El costo de que nosotros seamos llamados hijos es la muerte del único, del unigénito, del Padre. Que podamos entender con cuán amor nos has amado, para que ese amor, Señor, de Padre disipe nuestras dudas, nuestro miedo, el miedo, Señor, con el que contagiamos a nuestros vecinos, a nuestra familia, pero que ya nos contagiaron a nosotros, Señor, en la televisión, en la radio, en los diálogos, en la internet, en Facebook, bueno, todas esas cosas, Señor. El miedo que se nos pega y se contagia y corre por todos lados. Señor, que nosotros más bien esparzamos esperanza.
y esparzamos esa buena fragancia de ser hijos de Dios por la gracia y el amor que nos has mostrado. Que podamos recordarle a las personas, es que tú necesitas a Jesús. Tú necesitas el espíritu de adopción que recibe el creyente en Jesucristo para que entienda que ahora tiene a Dios por papá. Hermanas y hermanos, quedémonos ahí en silencio delante del Señor, orando, suplicando, adorándolo a Él por lo que sea necesario. Y ahora terminaremos adorándolo, pero por el momento oremos ahí en silencio a nuestro Padre.